Si te dijera que un simple gato logró engañar al mismo diablo? Parece imposible, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿cómo imaginar que una criatura tan pequeña podría enfrentarse a una fuerza maligna tan poderosa? Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en una noche llena de misterios y desafíos. En un mundo donde las almas estaban en peligro, un gato gris, con una astucia desbordante y un coraje ilimitado, desafió las tinieblas de una manera que nadie creería si no lo hubiera presenciado. Imagina vivir en un lugar donde el miedo acechaba en cada esquina, donde el peligro no provenía de hombres o bestias, sino de algo mucho más oscuro. Esa era la realidad de una aldea medieval, donde el mal escogía a sus víctimas sin piedad. Sin embargo, cuando el objetivo fue un bebé inocente, el valor de una familia devota y la ingeniosidad de un felino cambiaron el curso de la historia. Lo que sucedió aquella noche desafía incluso las explicaciones más racionales. Prepárate para conocer una historia que mezcla fe, valentía e inteligencia en un duelo épico contra las fuerzas de la oscuridad. Este no es solo un relato sobre el bien y el mal, sino una lección poderosa de cómo hasta el más pequeño de nosotros puede marcar la diferencia. En una tierra llena de historias legendarias, en el corazón de la América medieval, un miedo ancestral se cernía sobre las aldeas. Un ser oscuro, envuelto en tinieblas, caminaba entre los aldeanos por las noches, no para traer destrucción visible, sino para algo aún más aterrador, robar sus almas. Este ser, movido por un hambre insaciable, no atacaba a cualquiera. Tenía un criterio peculiar, eligiendo como víctimas a aquellos que se entregaban a la corrupción y el egoísmo. Así, se esparció el rumor, el mal se alimenta del propio mal. Imagina la tensión, los susurros tras las puertas y las oraciones murmuradas en cada hogar. Pero el miedo tenía aliados inesperados. En una de esas aldeas vivía una familia sencilla, cuya fe era tan inquebrantable como las montañas que rodeaban la región. Sus días estaban llenos de arduo trabajo y fervientes plegarias. Sin embargo, había algo más que los distinguía, un gato gris de mirada astuta que parecía comprender más de lo que debería. Mientras muchos veían al animal solo como un compañero, esta familia lo consideraba un protector. No era solo una corazonada, era como si el gato supiera que algo oscuro se acercaba. Sin embargo, el ser oscuro no era un simple mito. Planeaba sus pasos con precisión, estudiando a sus objetivos como un cazador al acecho. Aldeanos corruptos, que vivían en la arrogancia de sus acciones, desaparecían sin dejar rastro. En el silencio de la noche, los vientos traían ecos de gritos ahogados. Y así, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento que cambiaría para siempre el destino de aquella aldea. Pero, ¿cómo una familia sencilla y un gato podrían enfrentarse a algo tan siniestro? La familia devota sabía que el mal acechaba. Cada noche, sus oraciones se volvían más intensas, como un escudo invisible levantado contra la oscuridad. No poseían riquezas ni armas poderosas, pero cargaban con una fe inquebrantable y una conexión profunda con la vida simple. En el centro de ese vínculo estaba el gato gris, que, a primera vista, parecía solo una criatura común. Sin embargo, en momentos de peligro, se revelaba como algo mucho más. Sus movimientos eran precisos, sus ojos brillaban como antorchas en medio de la oscuridad, y su presencia transmitía una seguridad inexplicable. Noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, la familia sintió que algo estaba a punto de suceder. Las velas titilaban, las sombras danzaban en las paredes, y el silencio pesado anunciaba que el ser sombrío estaba cerca. El gato, como si percibiera el peligro, tomó la delantera. Rodeaba la casa, atento a cada ruido, a cada detalle. En un momento inesperado, se detuvo en la puerta y lanzó un maullido largo, casi como una advertencia. Era la confirmación que todos temían, el enfrentamiento estaba al acecho. El ser sombrío, atraído por el bebé de la familia, vio en ese niño puro una oportunidad para corromper lo más sagrado. Pero al cruzar el límite de la propiedad, se encontró con algo que no esperaba: resistencia. El gato, con una postura firme, parecía desafiar a la entidad con su mirada penetrante. Era como si dijera: no pasarás. En ese instante, la fuerza espiritual de la familia y la astucia del gato se unieron, creando un campo de energía que parecía impenetrable. El escenario estaba listo para un duelo que marcaría el destino de todos. El ser sombrío avanzó como una sombra líquida, silenciosa, pero cargada de intenciones malévolas.
Su mirada se fijó en el bebé, una fuente de pureza que brillaba en contraste con las tinieblas que lo rodeaban. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el gato gris interceptó su camino. Con un salto ágil y una mirada tan firme como una espada, el felino se posicionó como guardián. El ser, confundido, dudó. No era común encontrar resistencia en sus ataques, y mucho menos de un simple animal. Fue entonces cuando comenzó el juego. De manera sorprendente, el gato desafió al ser sombrío con un juego de lógica y paciencia. Contar los pelos de su pelaje. Con un tono provocador, como si el propio animal comprendiera las reglas de lo sobrenatural, hizo una oferta. Si logras contar todos mis pelos antes del amanecer, el niño será tuyo. De lo contrario, márchate para siempre. El ser, curioso y confiado, aceptó. Después de todo, el amanecer parecía una eternidad para una criatura de las tinieblas. Sin embargo, la tarea resultó ser más desafiante de lo que aparentaba. Mientras el ser sombrío se sumergía en la tarea imposible de contar cada pelo del gato, la familia intensificaba sus oraciones. La luz de las velas parecía crecer, proyectando sombras que repelían el mal. Al mismo tiempo, el gato, con astucia, se movía estratégicamente, desdibujando los contornos de su cuerpo y confundiendo aún más al ser. Las horas pasaron, y cuando el primer rayo de sol atravesó los árboles, el ser comprendió su fracaso. La luz de la mañana disipó su forma, y fue obligado a retroceder a las profundidades, dejando al niño a salvo. Pero la victoria aún llevaba un aire de suspense, algo más estaba por llegar. Derrotado por la luz de la mañana, el ser sombrío no se rindió fácilmente. Decidido a vengarse, recurrió a tácticas desesperadas para desviar la atención de la familia. De repente, un humo denso comenzó a elevarse desde los árboles cercanos, el bosque estaba en llamas. El ser había usado el fuego como un artificio para distraer a la familia y obligarlos a abandonar su vigilia espiritual. Pero, en lugar de ceder al pánico, la familia se unió en oración, reforzando la barrera de luz alrededor de su hogar. El gato gris, por su parte, desapareció momentáneamente, solo para regresar con un plan que sorprendería incluso a los más escépticos. Mientras la familia oraba, el gato corría por la casa recolectando pequeños objetos brillantes que parecían insignificantes. Los colocaba estratégicamente en lugares donde la luz del sol los alcanzara y se reflejara directamente hacia el bosque. Cada rayo de luz reflejado parecía intensificar el brillo alrededor de la casa, como si amplificara la fuerza espiritual que los protegía. La criatura, irritada y debilitada, aullaba desde las sombras. No había forma de avanzar. Incluso el fuego, que antes amenazaba con consumirlo todo, parecía retroceder ante la creciente luz. La escena terminó de forma casi poética. Las llamas en el bosque se extinguieron con la llegada repentina de una lluvia, como si el mismo cielo respondiera a la fe de la familia. El ser sombrío, derrotado e incapaz de enfrentar tal resistencia, desapareció en un torbellino de oscuridad. La victoria no fue solo sobre el mal, sino sobre el miedo que representaba. Sin embargo, las marcas dejadas por la batalla revelaban que algo más profundo había cambiado, tanto en la aldea como en los corazones de quienes presenciaron ese día. Con la derrota del ser sombrío, un silencio casi mágico envolvió las aldeas. No era solo la ausencia del miedo, sino la presencia de algo nuevo, esperanza. Las personas, que antes vivían bajo la sombra de sus propios errores, comenzaron a comprender la importancia de la bondad y la fe. Las historias sobre el valor de la familia y la astucia del gato se difundieron como el viento, llegando incluso a los rincones más lejanos. Los aldeanos no solo admiraban al felino, sino que empezaron a venerar a los gatos como símbolos de protección espiritual. El astuto gris ahora era visto como un héroe legendario. Esta transformación trajo consigo cambios profundos. Las aldeas, antes marcadas por el egoísmo y la corrupción, comenzaron a florecer con actos de generosidad y solidaridad. Era como si la batalla hubiera despertado lo mejor en las personas. Los gatos comenzaron a ser tratados como guardianes de los hogares, recibiendo cariño y cuidados a cambio de su compañía vigilante. En cada esquina se escuchaban historias de cómo los felinos protegían a las familias, convirtiéndose en figuras centrales en las tradiciones que nacieron de allí. Ya no eran vistos solo como animales, eran protectores de las almas. Con el tiempo, las generaciones futuras heredaron estas historias, incorporándolas a su cultura. En las noches más oscuras,
Las familias se reunían alrededor del fuego para relatar nuevamente la leyenda del gato gris que enfrentó el mal, con astucia y valentía. Más que una lección sobre cómo enfrentar el mal, la historia enseñaba que incluso el más humilde entre nosotros puede lograr grandes hazañas cuando está guiado por la fe, la inteligencia y el amor. Pero, ¿todas las aldeas entendieron la profundidad de esta transformación? ¿O aún había secretos no revelados en el viaje de ese extraordinario gato? ¿Y tú, qué puedes aprender de esta historia extraordinaria? No importa cuán grande sea el desafío o cuán poderoso parezca el enemigo, siempre existe una manera de superarlo. Ya sea a través de la astucia, como el gato gris, o de la fuerza espiritual, como la familia devota, lo importante es no subestimar el poder que reside en ti. Ahora, piensa por un instante, ¿qué batallas estás enfrentando hoy? ¿Y qué estás haciendo para vencerlas? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. ¿Por qué no empezar ahora? Reflexiona sobre tus propios desafíos y busca soluciones creativas y audaces. A veces, el gesto más pequeño, como un acto de fe o una idea aparentemente simple, puede ser lo que faltaba para transformar por completo tu situación. Recuerda, incluso un gato puede convertirse en héroe cuando está dispuesto a actuar con valentía. ¿Estás listo para ser el héroe de tu propia historia? Si esta lección te tocó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre compartimos historias como esta, que inspiran y te desafían a ver el mundo de una manera nueva. No te pierdas las próximas historias, el próximo paso para cambiar tu vida podría estar a un clic de distancia. Vamos juntos a transformar lo imposible en realidad.